Buenas noches, amados hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Sean bienvenidos. Hoy abrimos el último espacio para poder leer panorámicamente el libro de Levítico. Entonces, mi amado, yo te invito que estés muy atento a lo que el Señor hoy quiere enseñar a tu vida. Hoy vamos a poder reconocer algunas características específicas en el libro, vamos a poder entenderla y aplicarla a nuestra vida. Por eso te invito a que tomes tu asiento, tomes tu Biblia, tomes tu lapicero y también una libreta. Vamos sobre todo a disponer nuestra mente y nuestro corazón para que sea nuestro Señor hablando a nuestras vidas. Informemos nuestra conciencia para que ella siempre viva en integridad con el Señor. Entonces, mi amado, te invito a que oremos. Vamos a poner este espacio en las manos del Señor. Pon tu mente y tu corazón en las manos de Él, que Él hará. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de ser el vaso, Señor, por medio del cual tú vas a instruir hoy a tu pueblo, a tu iglesia. Ayúdame y ayuda a mis hermanos a hacerlo más asertivo, Señor. Ayúdanos a ser fiel a tu enseñanza, Dios amado. Que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que pueda Él realmente guiarnos a toda verdad, amado Dios. Te doy gracias y pongo este espacio en tus manos. En el nombre del amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les dije, hoy, pues desafortunadamente terminamos el libro de Levítico. Hoy vamos a trabajar el epílogo. Entonces, empiezo especialmente por donde quedamos, las necesidades por las cuales el Señor fundamenta todo el espacio que se dio desde el tránsito del pueblo de Israel, desde Egipto hasta la tierra de Canaán, pero específicamente en el contexto, qué fue lo que pasó en el monte Sinaí, que aquí es donde estamos, en ese contexto es donde quedamos. Entonces hoy vamos a ver la necesidad de expiación, una de las necesidades que tenía el pueblo. Entonces vemos en Hebreo, en la carta de los Hebreos, cómo nos ayuda a entender. Recuerden que les había dicho que para poder entender Levítico necesariamente debemos mirarlo a su espejo, que sería el libro de Hebreos, la carta de Hebreos. Específicamente vamos a mirar estos dos textos y en los cuales aquí nos está hablando del mayor acto de purificación que había, que incluía a toda la nación. Era que se lograra el día de la expiación. En ese día el sumo sacerdote ofrecía ante todo un sacrificio primero por sí mismo y a la vez era por su familia. Cuando Aarón lo hacía, él colocaba obviamente las manos, imponía las manos sobre el macho, la cabra, para que ésta recibiera simbólicamente sus pecados. Y obviamente tenía una que ser degollada y la otra pues decía que era ofrendada o quemada. Entonces vemos aquí cómo el Señor también le permitía a este varón y a los sacerdotes primero purificarse ellos para que luego entraran al lugar santo y poder también ofrendar por la nación. Ya cuando tenía que ver, en el caso de la expiación, que se utilizaban dos chivos, ellos sacrificaban un macho cabrío como ofrenda por el pecado de todo el pueblo y expulsaban el otro macho cabrío, que era lo que conocemos como el chivo expiatorio. Del campamento lo expulsaban como un acto simbólico de la eliminación del pecado de la comunidad después del holocausto que ellos vivieron. El campamento era purificado de la sangre y de los restos de animales por medio de ceremonias de lavamientos y quemas, y habían quemas también fuera del campamento para que la carne no sé, en proceso de putrefacción, pues no generara una dificultad a nivel de salud en toda la nación. Entonces vemos aquí que en el escrito de Hebreos se desarrollan imágenes del día de la expiación y se enfatiza superioridad en algo, en el sacerdocio de Cristo, que es lo que vemos específicamente en la carta de Hebreos. En Hebreos 13, que es el que voy a mostrar, Hebreos 13 utiliza la imagen del becerro y el macho cabrío quemados fuera. ¿Eso para qué? Para poder mirar cómo eso nos ilustra el sufrimiento de Cristo fuera de los muros de la ciudad en Jerusalén. Entonces nosotros vemos cómo Cristo, al igual que ese macho cabrío, salía y se perdía en el desierto. Obviamente caía en el barranco en el cual era llamado a hacer. No voy a enfatizar en eso,
pero en la misma representación de Cristo fue el crucificado fuera de la ciudad, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso lo vemos específicamente. Ahora vamos a ver también otra necesidad. ¿Por qué es importante todo el sistema sacrificial en el Levítico? Entonces vemos la necesidad de una vida santa. Esa necesidad la vemos desde el capítulo 17 hasta el 25. Aquí vemos una sección más, la sección más larga de todo el libro de Levítico. Es lo que es también considerado el código de santidad. ¿Por qué? Porque ya contiene una lista exhaustiva de regulaciones de diversas relaciones con la obtención y el mantenimiento de la santidad en Israel. Es decir, que las secciones anteriores de este capítulo de Levítico se han enfocado principalmente en la santidad como una posición. Pero ya en el capítulo 17 al 25, sobre todo en el 19, capítulo 19, la atención se desplaza en la santidad como condición moral. Específicamente en el 19 es donde se enfoca esa parte, la parte moral. Entonces también vemos que en el libro de Levítico podemos encontrar bendiciones y maldiciones. Allí vemos la naturaleza esencialmente del pacto del libro, del pacto que se dio en el Sinaí. Se hace muy clara en la declaración de resumen que está en el capítulo 27, en que marca el libro entero en el contexto de la alianza que se dio, el pacto que se dio en el monte Sinaí. Sin embargo, las listas de bendiciones y maldiciones que componen se encuentran en Levítico 26, donde se refuerza esa visión del libro como un texto del pacto. En Levítico 26 es donde más se refuerza, por eso hablamos de las bendiciones y la obediencia, de la obediencia, y vemos aquí maldiciones, vemos bendiciones. Como vemos también en el Nuevo Testamento, la bienaventuranza, vemos los ayes. Vamos también a mirar los principios de la cosmovisión cristiana. ¿Cuáles son esos principios que observamos en la Biblia? En este caso específicamente en el libro de Levítico. Pues aquí vemos una enseñanza sobre Dios. Vemos cómo Levítico enseña que Dios en su santidad tiene todo el derecho absoluto de instruir a su pueblo sobre lo que la santidad le exige. Recuerden, el único atributo en la Biblia que se menciona 3 veces, dice, hay una exaltación. Santo, santo, santo. No dice amor, amor, amor. No dice misericordia, misericordia, misericordia. Se ilustra 3 veces, se exalta 3 veces. Santo, santo, santo. Entonces, siendo Dios santo, le va a exigir a su pueblo santidad. Hasta en los más mínimos detalles de la vida. ¿Qué pasa? Que los pecadores pueden también acercarse a Dios para obtener perdón solo a través de los sacrificios que Él ha ordenado. Ese es otro de los principios. Y en cuanto a la enseñanza sobre la humanidad, Dios ha hecho una provisión completa para perdonar los pecados y las faltas de las personas, aunque solo si éstas utilizan sus medios. Además, los seres humanos pueden gozar de una plena comunión con Dios. Ese es otro de los principios que nos muestra el libro de Levítico. Pero solo si viven de acuerdo con la manera en que Él, Dios, ha revelado. O sea, eso es lo que nos demuestra que efectivamente, por eso es que por nuestros frutos seremos conocidos, porque son ellos quienes dan testimonio real del Dios en el cual hemos creído. ¿Sí? Mostremos nuestros frutos, no para que los vean los hombres, sino para que Dios vea nuestro corazón, pero ser testimonio fuera para que la gente también pueda acercarse al Señor. Enseñanza en cuanto a la salvación. También vemos aquí el principio, sobre todo la salvación demanda sangre. Aquí vemos que la palabra sangre aparece más de 60 veces en Levítico, y eso es interesante, ya que los lectores son abrumados muchas veces con la verdad en que en el diseño de Dios, la sangre derramada a través del sacrificio ritual es la clave para hacer expiación por los pecados. O
Sobre todo lo vemos en el capítulo 17. Esto es fundamental. ¿Saben por qué? Porque necesitamos comprender la necesidad que había de la muerte violenta de Cristo. Ese sacrificio, ese vía crucis de Cristo. ¿Cómo ese sacrificio expiatorio por los pecados de la gente se dio? En Levítico nos muestra ese gran lago de sangre que específicamente se iba a dar luego por ti, por el pago de mi salvación, por el pago de tu salvación, por el pago de tu redención, por el pago de mi redención. Entonces vemos que Levítico es un libro maravilloso porque nos muestra a Cristo desde el principio. Nos muestra a Cristo desde el principio, de cómo Cristo está impregnado específicamente en toda la Biblia. Entonces vemos aquí Cristo en Levítico y lo vemos desde el día del perdón también. El día del perdón, recuerden que se celebraba el día 10 del mes séptimo, también conocido como Tisri. Eso está más o menos entre septiembre y octubre para el calendario de nosotros. ¿Cuál era el propósito del día del perdón? Pues la nación de Israel con los residentes extranjeros tenían que abstenerse de cualquier trabajo y ellos debían ayunar. Eso lo vemos en Levítico 16:29. Se limpiaba figurativamente del pecado para gozar un año más de relaciones pacíficas con Dios. ¿Qué pasaba? Que el sumo sacerdote se encuentra en el patio del tabernáculo, como vemos en las imágenes, habiéndose lavado en las palanganas, él degüella un toro para el sacrificio y recoge la sangre en una vasija para uso especial de la expiación de los pecados de la tribu sacerdotal de Leví. Eso lo vemos en Levítico 16:4 al 6 y el 11. Él tomaba el incienso perfumado y coloca algunas brasas encendidas del altar en un braserillo. Luego penetra en el lugar santo y se dirige hacia la cortina del lugar santísimo. Él pasa por un lado de la cortina y se para delante del arca del pacto. ¿Qué pasa allí? Pues a continuación, fuera de la vista de cualquier otro humano, echa el incienso sobre las brasas. Una nube, como vemos en las imágenes, de dulce aroma llena el lugar santísimo. Eso lo vemos en Levítico 16:2. Ya en el capítulo 16 de Levítico habla específicamente de este día del perdón. Este es el nudo del Levítico y del Nuevo Testamento, el perdón a través del sacrificio, la sangre derramada una vez y para siempre. Dios está dispuesto a mostrar misericordia y a que se le propicie en sentido figurado. Por esta razón, la cubierta del arca, que recibía el nombre del trono de la gracia o cubierta propiciatoria. Y eso lo vemos específicamente en donde, en Hebreos 9:5. Fíjense cómo los dos se fusionan. Entonces vemos también que el sumo sacerdote luego sale del lugar santísimo, toma la sangre del toro y vuelve a entrar. Como prescribe la ley, ¿el que hacía? Él rociaba la sangre con el dedo 7 veces ante la cubierta del arca. Y eso lo vemos en Levítico 16:14. Mi amado, quiero mostrarte esta imagen de lo que pasa en el día del perdón, porque aquí es donde tú y yo tenemos que gritar, gracias Dios, aleluya, amén por lo que has hecho por mí. Entonces eso es lo que nos ilustra el libro de Levítico. Luego él introduce algo de la sangre en el lugar santísimo y hace con ella lo mismo que con la del toro. ¿Para qué? Para el pueblo. Entonces vemos eso en Levítico 16:15. Luego el sumo sacerdote, ¿qué hace? Dirige su atención al toro del macho cabrío, el que era para Azazel, colocando sus manos sobre la cabeza. ¿Sí? Usualmente lo colocaba en esta posición, en la cabeza del animal, y él confesaba sobre él todos los pecados del pueblo de Israel, poniéndolos por debajo del animal y confesaba sobre él. Él colocaba las manos en la cabeza del animal y confesaba todos los pecados. Entonces los colocaba sobre el animal en sentido simbólico, por decirlo así, sobre su cabeza. Y a continuación lo enviaba al desierto. De esta manera, el macho, ese macho cabrío, llevaba los errores, los pecados del pueblo de Israel, ¿a dónde? Al desierto, donde desaparecía. Y eso lo vemos en Levítico 16:20 al 22.
Llegando a este momento, ¿qué pasaba? El sumo sacerdote entraba en la tienda de reunión, se quitaba su vestidura de lino, se bañaba y se colocaba sus prendas habituales de vestir. A continuación, ¿el que hacía? Sacrificaba su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo para hacer expiación, utilizando los carneros mencionados ya en Levítico 16, 3, 5. Y hacía humear sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Y eso lo vemos en Levítico 23 al 25. ¿Qué pasa con lo que quedaba del toro y del macho cabrío? De la ofrenda por el pecado que se sacaba del patio del tabernáculo, pues se llevaba a un lugar fuera del campamento, donde se quemaba. Eso sí lo vemos, es por las cuestiones de higiene y de salud pública. Aquel que quemaba los restos de estos animales tenía que lavar su ropa y bañarse en agua antes de entrar al campamento. Eso lo vemos en Levítico 16, 25, 27 al 28. Entonces miremoslo ahorita desde el libro de Levítico. Miren esa imagen tan interesante del día del perdón. Para ti, para mí es importante recordar esto. ¿Por qué? Porque es lo que viene a representar Jesucristo también para nosotros. El día del perdón. Entonces aquí vemos, y voy a leer literal, voy a hacer una lectura literal en hebreo. Miremos lo que Hebreos capítulo 10 nos dice, y nos habla del sacrificio de Cristo, una vez y para siempre. Dice, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Ojo a eso, a los sacerdotes. Si los sacrificios, y miren aquí donde hay una parte que debe ser muy, pero muy bien entendido. Porque miren aquí lo importante de lo que dice la carta de Hebreos. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría de dejar de ofrecerlos. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. Y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Ojo, cada sacrificio recordaba sus pecados. Si el sacerdote, que era un ser humano, tenía que estar limpiándose completamente. Y cada vez que sacrificaban, cada sacrificio les recordaba sus pecados. Aun cuando él hubiese sido ya ejecutado el sacrificio. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, ojo a esta parte que realmente es la que a ti y a mí hoy nos tiene aquí. Hoy estamos aquí aprendiendo de la palabra porque esta parte se cumple en tu vida, en mi vida. Y le dice el Señor, no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. ¿Por qué Cristo tuvo que venir en forma corpórea? Porque tenía que haber un cuerpo que ofrecer. Y Él lo entrega de una forma santa, perfecta, entrega su cuerpo. El único ser humano que se pudo conservar en perfección, santidad, entrega ese cuerpo por ti, por mí. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. ¿Qué nos dice el versículo 7? Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito de mí en las escrituras. Vemos ahorita el versículo 8, y en el versículo 8 dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. ¿Qué pasa? Que él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. ¿Cuál es el segundo? El nuevo pacto. Ese pacto donde tú y yo como gentiles hemos sido incrustados. Somos la rama que ha sido incrustada. Pues la voluntad de Dios
fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Una vez y para siempre. O sea que Cristo no tiene que estar muriendo cada vez que tú y yo pequemos. Fue una vez y para siempre, pero eso no nos da licencia a pecar. Eso más bien nos hace recordar su gran amor y sacrificio, y como Él nos está diciendo aquí, ser santo porque yo soy santo. Eso es lo que debemos recordar en el libro de Levítico. Pero en el libro de Hebreo, en la carta de Hebreo, nos habla claramente qué fue lo que Cristo hizo por ti, por mí. Dice que Él hizo un sacrificio de su cuerpo y nos hizo santos una vez y para siempre. Dice que bajo el versículo 11, bajo el antiguo pacto, ojo a esto, y aquí voy a explicar algo. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Miren esto. Los sacerdotes de la Iglesia Católica usualmente tienen que estar presentando constantemente, digamos, ese tipo de sacrificio. Cuando están tomando la hostia y el vino, ellos hacen algo que su doctrina se llama transustanciación, en donde en sentido literal están comiendo, ojo, en sentido literal están comiendo el cuerpo de Cristo, o sea, un sacrificio, y están bebiendo la sangre de Cristo. Es decir, que eso le toca hacerlo constantemente, y lo hacen es basado en la ley. Nosotros, como hijos de Dios, como personas sometidas al nuevo pacto, no hacemos eso. Cuando tomamos la Santa Cena, hacemos algo que se llama consustanciación, es decir, lo hacemos en forma simbólica. Cuando estamos tomando el pan, tomando el vino, estamos recordando ese día del perdón. Eso es lo que nos ilustra el libro de Levítico junto a la carta de Hebreo. Pero aquí hay algo interesante, y es que eso fue hecho para siempre. Nosotros no tenemos que estar siempre pensando en que la salvación se pierde. La salvación no depende de las obras. La salvación fue implantada mediante el sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Para siempre. Entonces ellos viven bajo el antiguo pacto, tú y yo no. Tú y yo por eso ya no nos ajustamos a la ley, no porque la ley sea mala, sino que ya la ley fue perfeccionada en Cristo, y Cristo ahora está en tu corazón, en mi corazón. Entonces vemos lo que dice aquí en el versículo 12, dice válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santo. Gloria a Dios. Siéntete agradecido y por ende obedece a tu Señor. Lo que Él hizo por ti y por mí. Nos salvó una vez y para siempre. Y nos está demandando santidad. Vivir su vida, la vida que Él vivió, vivir según sus estándares, no según los míos, no según los tuyos, no según los de esta sociedad. Mira lo que nos dice el versículo 15. Y el Espíritu Santo específicamente nos dice, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, y ojo, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y el versículo 18 culmina diciendo, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Sé que muchas veces nos vendieron la idea de que, ups, tengo la posibilidad de perder la salvación. Yo me imaginaba cuando chico en que cada vez que fallaba, Cristo borraba el nombre de mi nombre del libro de la vida.
venía hacia una obra y luego lo tenía que pasar en esa situación. Pero cuando uno lee la Biblia y entiende específicamente a lo que el Señor habla de su gracia y de la salvación, y mire que el libro de Hebreo nos lo dice, lo que nos dice el mismo libro de Levítico. En pocas palabras, culmina Cristo la obra, ¿sí? Él cumple a cabalidad y cumple lo que había prometido en el pacto con Abraham. Esta es la reflexión final, mis amados hermanos, y yo espero que haya sido de mucha bendición este libro para tu vida. Espero que puedas escudriñarlo y te degustes cada vez más de la palabra de Dios, porque en su ley tenemos que meditar de día y de noche. La reflexión, pues no la digo yo, la dice el mismo apóstol, y dice un llamado a permanecer firme. A permanecer firme, ese es el llamado que nos debe invitar el libro de Levíticos en conjunto con el libro, con la carta a los hebreos. Ese es el llamado, permanecer firme. Dice, así que, amados hermanos, podemos entrar ahora con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de ¿quién? De Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Recuerden que cuando Cristo muere, ese velo se rasga en dos para permitirte a ti y a mí poder ya entrar al lugar santísimo que es el cielo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote, dice el versículo 21, un sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entraremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, mis amados, firmes sin titubear en qué, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Ojo, Dios cumplirá sus promesas. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Estamos asustados, la pandemia, en la situación social de nuestra nación. Mis amados, no somos de este mundo. Estemos firmes, ese es el llamado. Animémonos los unos a los otros. Pensemos y recordemos las promesas de nuestro Señor, que Él regresará. Tú y yo como esposa tenemos que estar purificándonos para cuando Él venga, santificándonos. Por eso entonces entrega tu mente y tu corazón en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo santo. En eso, mis amados, hay que pensar. Entonces, mi amado, la verdad para mí ha sido un honor completo y a Dios doy honra y gloria porque este espacio es un espacio maravilloso. Hoy te motivo a que permanezcas firme, te motivo a que leas la palabra. Estás angustiado, ora. Estás sin hacer nada, lee la Biblia, pero saca un espacio aún cuando tengas muchos compromisos para leer la Biblia. Mi amado, nos vemos el próximo viernes. Recuerda esta misma hora, este mismo canal y recuerda que este viernes vamos a ver libro de números. Wow. Aquí no termina todo lo maravilloso que el Señor tiene que mostrar a tu vida y a mi vida. Bendiciones.